Saludos con todos. Gracias a Dios por este día que nos da de vida para proclamar su palabra. Hoy comenzamos nuestro curso de discipulado online a través de Facebook. Les saluda el hermano Roberto Tapia y también nos encuentras en nuestro canal de YouTube. Ven pronto, Señor Jesús. El tema número 1 se titula Los requisitos del discipulado o las condiciones del discípulo. En Mateo capítulo 28, versículo 19, dice el Señor en su palabra: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Es una orden que da el Señor para todo ser humano que ha tenido este milagro en su vida de haber nacido de nuevo, de haberse arrepentido, creído en Jesús, y Él nos ha hecho nacer de nuevo en el Espíritu. Hoy, gracias a Dios, tú que nos escuchas, eres cristiano. Y quizás tu amigo no lo seas, de repente estás pasando en este momento por casualidad por las redes del Facebook. Te invito, quédate unos minutos, porque solamente unos minutos va a durar este corto programa. Quédate unos minutos, porque las semillas de la palabra de Dios van a quedar en tu corazón. Para Dios no hay nada imposible. Pero tú que nos escuchas, que sí has recibido a Cristo en tu corazón, dale gracias a Dios, porque has nacido de nuevo, has vuelto a ser como un bebé, como un niño en lo espiritual. Eres cristiano por la bendición de Dios. Él mandó predicadores a tu vida para que te hablen del Evangelio. ¿Por qué razón? Porque te ama, porque te ama. Hay aún muchas almas, como lo estuvimos nosotros, así perdidos. Hay muchas almas aún en el mundo que están perdidas. Por eso el Señor, a ti que ya has nacido de nuevo, te dice: ve y haz lo mismo. Esas personas que también dedicaron tiempo para buscar, predicar en diferentes lugares y te encontraron a ti, de repente en la banca de un parque, de repente en la cama de un hospital, de repente en el microbús. Dios lo mandó. Esas personas también pusieron de su tiempo, de su amor por esas almas. Dice Romanos capítulo 5, versículo 5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por eso ahora tenemos amor por el prójimo. Yo le decía: Señor, pero ¿cómo voy a hablarle de ti a mi enemigo, o al que aborrece mi vida, o al que me odia? El Señor me muestra en su palabra que sí, tengo que ir a hablarle a toda persona y que no tengo que hacer acepción de personas. La pregunta es, amigo, tú que ya has conocido al Señor, el Señor te dice: ahora anda, haz lo mismo. Te predicaron, ahora tú algún día, muy pronto, también tienes que ir por esas almas perdidas. La pregunta que te voy a hacer en este momento es: ¿qué harás? ¿Qué harás ahora? Que te has enterado que en la palabra del Señor dice esa orden. Por tanto, id y haced discípulos. El Señor no nos ha salvado para encerrarnos en la casa o en un convento, o solamente encerrarnos en la iglesia, dentro de un templo, y esperar al Señor. No, hay mucho trabajo que hacer. Él tuvo compasión de nosotros y ahora nos dice: tengan compasión, así como yo les tuve misericordia. Van a ir a buscar a esas almas perdidas. Tú eres de los cristianos o de los creyentes que quieres seguir a Jesucristo de lejos o de cerca.
Como te digo, la cosecha es mucha. Hay muchas almas que están aún sin conocer el Evangelio. Y también dice su palabra que los obreros son pocos. El Señor busca obreros, busca discípulos para su obra, con esa obra con la que a ti te salvó. Te salvó. Él va a seguir trabajando en tu vida como sigue trabajando en la mía. Él va a seguir te va a seguir restaurando y te va a capacitar. Si tú te presentas día a día al Señor con un corazón agradecido y humilde a Él. Tienes que rendirte a Él todos los días. Este error también tuve yo cuando Dios me trajo a sus pies. Pensé que ya estaba salvo y que ya tenía que vivir solamente los domingos, escuchar un culto y no. Gracias a Dios que en esas semanas que me convertí a Cristo Jesús, abrieron cursos de discipulado en la iglesia donde congrego. Cursos de discipulado, charla de matrimonios. Y estuvimos prácticamente 5 años sentados, escuchando y escuchando. Estas palabras que te voy a decir me las dijeron a mí muchas veces. Los instructores que tuvimos, hermanos maduros en la fe, nos dijeron de alguna manera, están sentados escuchando doctrina, enseñanzas, teoría, pero va a llegar el momento que tenemos que salir y ponerlo en práctica. Y con esa frase también voy a terminar esta reflexión, porque vas a oír unos minutos, pero de ahí, si no lo pones en práctica, de nada sirve, de nada sirve. Vamos a aprender qué significa la palabra discípulo, lo que quiere hacer el Señor de nosotros. Ahora nos ha salvado nuestra alma, nos está restaurando y ahora el Señor quiere hacer de mí un discípulo de Él. Él quiere. Pero ¿qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres seguir creciendo en el Señor? Pues eso es lo que Dios busca de cada creyente, que sea obediente, que no solamente diga ya soy salvo y punto y el resto no me interesa, sino el Señor quiere que lo busquemos a Él, porque su palabra, dice la Escritura, que busquemos su palabra, la sabiduría de Él, como mucho más que las piedras preciosas, que lo busquemos a Él, sus misterios, sus consejos, sus preceptos, sus mandamientos. ¿Qué significa ser discípulo? Significa el que sigue a otro, y en este caso a Jesús. Eso significa discípulo, el que sigue a otro. Y claro, también hay discípulos de grupos sectarios, hay discípulos de satanistas, de Satanás, de los que practican esas iglesias endemoniadas, ¿no? Que hay en el mundo. Ya hay iglesias del maligno, también hay seguidores y discípulos del príncipe de las tinieblas, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de un verdadero discípulo, discípulo de Cristo Jesús. Mateo capítulo 4, versículo 19, dice el Señor, y te invita a ti, amigo, que has recibido a Cristo en tu corazón, te dice Jesús, venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Le dijo, por ejemplo, a Pedro, al apóstol Pedro, cuando recién lo iba a entrenar, lo había llamado, Pedro pescaba en el mar, pero Cristo le dijo, ahora yo te voy a hacer pescador de hombre, pescador de almas, voy a hacer de ti un discípulo capacitado. Ahora tenemos el poder, hablando ya como cristianos, como hijos de Dios, ahora ya tenemos el poder del Espíritu Santo para dar testimonio de nuestro Salvador. Antes no lo teníamos. Por ejemplo, Hechos capítulo 1, versículo 8.
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, por todo el mundo. ¿Por qué comienza este versículo diciendo, pero recibiréis poder? Porque no lo teníamos. No lo teníamos. La gran mayoría de las religiones e iglesias falsas normalmente no predican en las calles. No predican en las calles. ¿Por qué? Porque no tienen el poder que viene de Dios. Necesitamos ese poder. Y sigo reafirmando a ti, amigo cristiano, señorita cristiana, tú tienes ya el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de amor, de poder y de dominio propio. ¡Qué bendición! De poder para hablar ahora del Señor. Tienes que saber, amigo, joven, hermano mío, que ya tenemos todas las herramientas completas para ser discípulos de Cristo. De repente no lo sabías, yo tampoco lo sabía en mis primeras semanas cuando ya había recibido a Jesús en mi corazón. Dice el libro de Colosenses que ya estamos completos en Cristo Jesús. Es como si hubiéramos entrado a trabajar a una empresa, y esta es la mejor empresa, la obra del Señor. Hayamos entrado a una empresa y ya nos hayan dado todas las herramientas. El martillo, los clavos, el cepillo y el vernier. Ya tenemos las herramientas, pero ¿qué nos falta? Saber utilizarlas. ¿Y quién es el maestro? El Hijo de Dios. Yo tengo que pedirle a Él cada día, Señor, enséñame a usar estas herramientas. Ya Timoteo nos nombró, Pablo a Timoteo nos nombró 3, poder, amor y dominio propio. Ahora, hermanos maduros en la fe, también nos tienen que enseñar. Tenemos que sentarnos y los hermanos que ya tienen experiencia en las Escrituras nos enseñan con amor, con paciencia, porque Dios usa también siervos que nos enseñen. Por ahí algunas personas que he conocido en mi camino no han entendido bien las Escrituras y dicen, yo no necesito que un ser humano me enseñe, yo solamente leo la Biblia. Pero no, Dios también ha puesto a hermanos consagrados para que nos enseñen la palabra de Dios. Así que tenemos que sentarnos a ser enseñados, a ser capacitados por hermanos maduros en la fe, como lo hacían los apóstoles en la iglesia primitiva, cuando recién empezó la iglesia en el día de Pentecostés, cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 15, versículo 35, dice la palabra del Señor, hablando de estos apóstoles que seguían enseñando. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Los siervos, los discípulos del Señor seguían enseñando en las iglesias a los nuevos en la fe también, y también a los que tenían años, porque no lo sabemos todo. Y la palabra del Señor, como dijo Jesús, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Todos los días comemos alimento. Así también necesitamos de comer todos los días
la palabra del Señor. Recordarte también, amigo, hermano mío, en la fe, hermana mía, en la fe que nos ves, que este es otro requisito imprescindible para tu crecimiento como discípulo de Cristo, tu Biblia. Biblia, un papel y un lápiz para que apuntes lo que estás escuchando. Una Biblia es tu herramienta. Desde ahora no te separes de ella. No solamente para los domingos, sino cuando escuches nuevamente la próxima semana, si Dios quiere, este programa de discipulado online para nuevos creyentes. Condiciones del discipulado. Escúchalo bien. Una de las cosas maravillosas, de las tantas que tenía nuestro Señor Jesús, y tiene, porque nos sigue hablando a través de su palabra, es que Él hablaba claramente. Si hay algún problema, cuando uno lee la palabra, no es en el Señor, sino es en nosotros. Es en nuestra falta de capacidad para entender algunas cosas. Algunas cosas las entendemos y algunas con el tiempo las vamos aprendiendo y el Señor nos la hace entender. Como dice el Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Recuerda, Cristo nos habló claro, directamente. Y, por ejemplo, dijo a sus seguidores, o estás conmigo o estás contra mí. Sin medias tintas, hablaba así de claro. ¿Qué te está diciendo? Si tú no estás en la luz, si tú no eres hijo de Dios, tú estás en las tinieblas. Eres hijo del diablo. Esa es la verdad. Años antes de que conozca al Señor, pues yo también vivía en tinieblas. Practicaba el pecado. Dice la palabra que el que practica el pecado es del diablo. O sea, yo vivía en el reino del diablo. En mi boca decía que creía en Dios, pero hacía todo lo que le deleita al maligno. Cristo nos habló claramente. Y esta es otra oportunidad en la cual también habla claramente el Señor. Las condiciones del discipulado, del discípulo. Ser discípulo de Cristo no es fácil, pero tampoco imposible, porque vamos de su mano. No vamos en nuestras fuerzas, vamos de la mano del Señor. El problema es cuando nos soltamos de la mano del Señor, como yo también a veces me suelto y le pido perdón y clamo a Él y de nuevo tengo que seguir con Él. Cristo nos habla claro desde el principio y nos nombra las primeras condiciones para todo aquel que quiera seguirlo, para todo aquel que quiera ser su discípulo. ¿Cuáles son esas condiciones? Son varias, pero este breve programa te vamos a enseñar dos de las que enseñó nuestro Señor Jesús. Lucas 14:27 dice el Señor en su palabra, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así de claro. Y nuestro versículo base va a ser Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, número 1, niéguese a sí mismo. Tome su cruz. La número 2, y sígame. Esas son las dos condiciones que nos nombra Mateo 16:24. Niéguese a sí mismo y tome su cruz. Y ahí recién podemos seguirlo. Vamos a aprender qué significa negarse a sí mismo. No entiendo, hermano Roberto. Vamos a responderlo con la palabra del Señor. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Significa decirle no a nuestro yo, a nuestro ego, decirle no a mis deseos, decirle no a mi voluntad. Es dejar que Cristo haga en mí su voluntad. Eso es
negarse a sí mismo, negarme a mí mismo, es dejar que Cristo haga en mí su voluntad. Salmo 40, versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Juan capítulo 6, versículo 38. El mismo Hijo de Dios nos da ejemplo a nosotros de obediencia, de sometimiento. Dios no quiere discípulos rebeldes o que digan, si creo en ti, Señor, sí te amo, y yo hago todo lo contrario, o complazco a mi voluntad y a todo lo que me place. El mismo Señor Jesús dice, Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Gloria a Dios. El Salmo 143, versículo 10, dijo el salmista, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Eso significa negarme a mí mismo, no hacer mi voluntad, decir no a mí, a mi ego, a mi yo. Ahora, la segunda condición que nombró Jesucristo en Mateo 16:24, ¿cuál fue? La segunda fue, tome su cruz. ¿Qué significará tome su cruz? No es de una manera literal en la cual se interpreta esta parte del versículo, como lo hace, por ejemplo, la religión popular, que podría hacerse una cruz de madera y cargarla y llevarla como un símbolo de su idolatría o de las prácticas que hacen con las procesiones y todo eso, ¿no? No significa eso. ¿Qué significa entonces tomar su cruz? Significa crucificar nuestra carne y sus impulsos. Mi carne, yo siendo cristiano, mi carne no quiere ayunar, mi carne no quiere orar. Hemos sido renovados en el espíritu, porque somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Mi espíritu ha vuelto a la vida, mi cuerpo algún día se va a ir a la tumba, pero tengo todavía ahí, mi naturaleza caída está dentro de mí, pero ya no me gobierna, pero todos los días siempre me quiere incomodar. Dice la palabra que no demos de comer a nuestra carne, no demos sino llenémonos del Espíritu Santo con su palabra y nuestro espíritu va a vencer a la carne. Gálatas 5:24 dice el Señor, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Colosenses 3:5, escucha lo que dice el Señor. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice, dice Pablo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aún estamos en esta carne, claro, ya no nos gobierna, pero a veces nos quiere hacer tropezar. Dice Pablo, hagan morir los deseos de la carne, no lo satisfagan, no lo llenen, no lo alimenten. Eso nos dice el Señor. Eso significa tomar su cruz, crucificar nuestra carne y sus impulsos. Gloria a Dios. No olvides que Dios nos examinará. Mientras lo seguimos, Él nos va a seguir revelando más condiciones, las cuales vamos a compartir en los siguientes programas. Este curso es de discipulado, más o menos va a tener 10 a 12 clases. Por ejemplo, también vamos a hablar de la oración, para que aprendan a orar.
Vamos a hablar también de la antigua naturaleza y la nueva naturaleza. En este curso de discipulado también vamos a hablar de el estudiar la palabra y retenerla. Vamos a memorizar versículos bíblicos, porque algún día cuando Dios te siga llamando, te siga haciendo crecer, ya para predicar, nos salimos con la palabra de Dios ya en nuestra mente, en nuestro corazón, para compartir versículos sobre el pecado, sobre la salvación. Tenemos que ir preparados, no solamente con mi Biblia, sino también atesorada en mi corazón, guardada en mi corazón. Como les decía, Dios nos examina, Dios nos va a ver cómo vamos realmente. Él no nos ve por fuera, si estamos con la camisa limpia, no, Él ve nuestro corazón. Muchos desaprobaron estas condiciones que le hemos nombrado para ser su discípulo. Muchos la desaprobaron. ¿Por qué? Por confiar en las riquezas, por ejemplo, y también por la dureza de su corazón. En los dos versículos que vamos a leer justo describen esos detalles, el amor a las riquezas y la dureza del corazón del hombre, ¿no? Mateo capítulo 19, versículos 21 y 22. Hubo un hombre que le dijo: Señor, quiero seguirte, cumplí los mandamientos, pero quiero seguirte, quiero ser tu discípulo. Y Jesús le responde, Mateo 19, 21 y 22. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Le dijo Jesús. Versículo 22, oyendo el joven esta palabra, se fue triste. No siguió a Cristo, se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Desaprobó el llamado por amor a las riquezas. Juan capítulo 6, versículos 65 y 66. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Está hablando Cristo Jesús. Versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque Jesús predicó de su sacrificio en la cruz y ellos endurecieron su corazón y desaprobaron. Dice, y muchos volvieron atrás y ya no andaban con él, con Jesús. Ser discípulo de Cristo requiere de renuncia a las cosas del mundo, implica renuncia, y de plena confianza y amor a Dios sobre todas las cosas, sobre todo lo material, incluyendo a personas. ¿Dónde lo dice? Lucas capítulo 14, versículo 26. Y vamos a explicar una de las palabras que figura aquí. Dice Lucas 14, 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si no aborreces a tu padre y a tu madre. ¿Pero qué significa eso? ¿Es odiarlo? ¿Es odiar a mi familia? ¿Es odiarme a mí mismo? No. La palabra aborrece ahí trata de decirnos y significa amar menos. No significa odiar a mi familia, significa amar menos. Dice, si alguno viene a mí, dice Jesucristo, y no ama menos a su padre, a su madre, a su familia, a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Por eso nuestro amor tiene que estar sobre todas las cosas. Y lo describen los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, más que todas las cosas, a Dios. No puedo amar a mi familia, a mi hijo, a mi mujer, que son creación de Dios.
Mi propia vida es una creación de Dios. Soy una creación de Dios. Soy hijo de Él, pero he sido creado por Él. Yo no puedo amar a las criaturas o a lo creado más que al Creador. No tiene sentido. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Este versículo para mí es contundente, es clarísimo. Es clarísimo. Ya estamos terminando este primer tema de discipulado en línea, online. Ahora el Señor dice, ahora sí sígueme. Si tú te has negado a ti mismo, has tomado tu cruz, ahora sí sígueme. Es toda una bendición seguir a Cristo. Hermano, hermana mía, es una bendición. Como les digo, el camino no es fácil. No es fácil el camino, pero no es imposible. ¿Por qué? Porque con Cristo somos más que vencedores. He aprendido que todos los días tenemos que humillarnos al Señor. Si algo aprendimos hoy, pues mañana vamos a amanecer, vamos a despertar como si estuviéramos descargados, como si estuviéramos en cero, y clamarle al Señor, Señor, dame de ese dominio que ya me has dado, de ese poder. Enséñame a usarlo, necesito de tu gracia para usarlo este día. Yo no puedo enfrentar un día sin ti. Si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Eso quiere ver el Señor de ti, que no lo sueltes de su mano a pesar de las circunstancias. Y sígame, dice el Señor. Seguir a Cristo es toda una bendición, caminar en la luz. Escucha lo que dice Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo, dice Jesucristo. El que me sigue, como su discípulo, el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que la luz de la vida resplandecerá sobre él. Y con ese versículo terminamos. Deseamos que Dios te bendiga. Vamos a orar para que Dios toque tu corazón, lo siga haciendo crecer. Solamente el Señor quiere de ti disposición y que cada día te presentes a Dios con un corazón humilde, porque Dios da gracia a los humildes, pero resiste y ve de lejos a los soberbios. Gracias, Señor mío, por todas tus bendiciones. Bendice este curso de discipulado, así como yo también lo tuve, y aún así hoy yo también me sigo alimentando de tu palabra. Bendice a esos nuevos creyentes, Padre. Fortalécelos, porque los dardos del enemigo también van a venir a ellos, porque han salido de las tinieblas a tu luz admirable. Bendice cada corazón y no lo sueltes de tu mano, Señor. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. En el nombre de Jesús, amén. Voy a terminar con este último comentario que también está en la Escritura. Ahora has oído, de repente has estado sentado escuchando palabra del Señor que hemos compartido en las condiciones del discipulado como tema número 1. Jesucristo dijo estas palabras: el que oye mis palabras y las hace y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que hizo su casa sobre la roca. Y vinieron los vientos y no pudieron contra aquella casa, porque estaba bien fundamentada en la roca, y esa roca es Cristo. Pero el que escucha mi palabra, el que oye mi palabra, el que oye mi voz, y no pone en práctica lo que yo le digo, le compararé a un hombre insensato, a un hombre necio, que también hizo su casa, como hace el mundo, que construye, que usan los bienes que creen que son de ellos, pero son bendición de Dios. Llega a construir su casa también el necio, pero viene la prueba, la tempestad, y aquella casa es derribada y es grande su ruina. ¿Por qué? Porque esa casa, su fundamento estuvo sobre la arena. El necio construyó su casa sobre la arena. Así que dice el Señor,
has oído su palabra, ponla en práctica. De nada solamente vale oír, sino ponerlo por obra, porque la fe sin obras es muerta. Hasta la próxima semana, que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén y amén.